Buenas tardes con todos, estimados participantes. Mi nombre es Ayandro Acuña. Soy el encargado que estará acompañándolos en todo el proceso del diplomado de manejo avanzado del paciente crítico adulto en unidades en cuidados intensivos. El día de hoy vamos a continuar con la unidad de equipamiento del paciente crítico y manejo en la vía aérea avanzada. ¿Sí? Los temas que vamos a abordar el día de hoy es manejo avanzado de la vía aérea, maniobra frente mento canula orofaringia en BVM respirador manual. Y también vamos a manejar el tema de intubación orotraqueal, indicaciones, procedimientos y complicaciones. Quien nos está acompañando el día de hoy es el doctor José Correa López, quien es médico anestesiólogo con 30 años de experiencia en actividad de quirófano y manejo del dolor crónico, también manejo de diversas especialidades quirúrgicas específicas como cirugía pediátrica, cirugía obstétrica y ginecología. Aparte también es cirugía ortopédica y cirugía bariátrica y neurocirugía. Desempeñó como médico anestesiólogo, director de la Unidad del Dolor de Corporación ESIMET en Santiago de Cali desde marzo del 2012 hasta septiembre del 2018. Desarrollo pionero en las técnicas de medicina regenerativa osteoarticular aplicadas en las unidades del dolor, con las publicaciones científicas mencionadas y presentadas en los congresos internacionales del dolor. Actualmente labora en el Hospital de Santiago Apóstol de Miranda en Ebro desde agosto del 2020. Estimado doctor José Correa, es un placer poder darle el inicio a este diplomado. Lo dejo para que pueda continuar. Sí, vale. Buenas tardes y buenas tardes para todos. Que ha dicho el moderador. Yo soy el doctor Correa. Normalmente yo trabajo en España, en el área de Burgos en este momento. Y mi actividad como anestesiólogo la tengo repartida entre actividades en quirófanos y actividades en las unidades de reanimación posquirúrgica. Y también la otra parte de mi actividad profesional es manejo del dolor crónico, básicamente no enfocado al dolor paliativo, sino a la medicina regenerativa. Eh, en primer lugar, deciros que para mí mm, es un honor dar esta charla, y más que nada que es un tema que a mí me gusta muchísimo. Yo normalmente trabajo en un hospital donde hay varios residentes, residentes de anestesia, residentes de medicina interna, residentes de otras actividades, y todos estos compañeros más jóvenes rotan por los quirófanos con la idea de aprender el manejo de la vía aérea. Y entonces yo siempre les digo, manejar una vía aérea no es saber intubar. Manejar una vía aérea es una materia un poquito más compleja, y la parte técnica de una intubación de la tráquea es lo de menos, sino entonces yo por eso me gusta hacer esta charla. Quiero, para mí es importante que no es solamente una actividad o es una función o es una responsabilidad ni de un anestesiólogo o de un intensivista. Para cualquier persona que trabaje en el área de la salud debería aprender primero los conceptos básicos de lo que es la vía aérea y conocer el manejo avanzado. Obviamente, manejo avanzado ya será más profesionales, un médico de cualquier especialidad, y también las enfermeras registradas. Para ellos también es muy importante conocer este campo. Por eso les decía que a mí me gusta mucho este tema porque es un tema que lo vivo día a día.
y también en el hospital docente donde estoy. Eh, a ver aquí. Eh, Básicamente, el tema de hoy, vamos a hablar o sea, la charla la hemos dividido en dos apartados. En una primera hora de lo que es la parte manual, la primera parte, cuando vamos a asistir a un paciente que tiene una dificultad de la vía aérea. Y la segunda parte es propiamente lo que es la intubación de la vía aérea, una intubación orotraqueal, los procedimientos y cuáles son las complicaciones, ¿vale? Yo voy a ir hablando, haré una pausa entre la primera parte y la segunda parte, pero si hay alguna pregunta, si hay alguna, perdón, inquietud o lo que sea, pues me lo dejan saber y ya está. Eh, En primer lugar, deciros que el manejo de la vía aérea es esencial en el cuidado del paciente crítico. Paciente crítico es aquella persona que está en una unidad de reanimación, bien sea posquirúrgica o de una unidad de cuidados intensivos, aunque no sea posquirúrgico. Y entonces, antes que conocer detalles de una intubación, lo más importante es conocer la anatomía de qué estamos hablando. En segundo lugar, aparte de la anatomía, es hacer una valoración correcta de la vía aérea de cada paciente, porque cada paciente tiene una particularidad en la parte anatómica y a veces el manejo de esa vía aérea es más o menos fácil y a veces es bastante complicado. Deciros que en el área quirúrgica, con alguna frecuencia, afortunadamente no tanto, hay pacientes que, o sea, hay mortalidad por por un manejo de la vía aérea incorrecto. Por eso es muy importante antes de asistir al paciente, hay que conocer y saber cómo se hace una valoración correcta de la vía aérea y también conocer las técnicas básicas de asistir la vía aérea y luego lo que vamos a hablar hoy, las técnicas avanzadas para el manejo. Entonces, eh, como, como les decía, a veces cuando un primer médico, un primer año de anestesia o un médico, un residente que entra a una sala quirúrgica y lo que desea es intubar al paciente, intentar a ver si se puede intubar o no. Y eso es lo menos importante. Lo más importante es en el manejo clínico es en qué momento nosotros como médicos, como intensivistas, debemos intervenir en la vía aérea. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tenemos un paciente que está sangrando en cualquier parte del cuerpo, pues tenemos que intervenir en esa zona. Y entonces, en la vía aérea es lo mismo. ¿En qué momento hacemos un procedimiento para ayudar o asistir en una vía aérea donde el paciente tiene alguna carencia? Esto es la primera pregunta. Entonces, si nosotros decidimos que tenemos que intervenir para ayudar a este paciente que tiene un problema de la vía aérea, lo primero, lo primero que tenemos que pensar es cuál es el objetivo de intervenir esa vía aérea. Entonces, el objetivo obviamente es asegurar que el paciente tenga
una vía aérea permeable y, en segundo lugar, asegurar que la ventilación que está haciendo el paciente sea constante, sea segura y sea adecuada para el paciente. A veces el paciente está respirando bien, el paciente está despierto, pero, pero no es suficiente para el paciente por cualquier problema, por una crisis asmática, por un atragantamiento, etcétera. Entonces, lo primero es eso, asegurar que la vía aérea está permeable y, en segundo lugar, asegurar que la ventilación es adecuada a las necesidades del paciente. En segundo lugar, valorar qué tipo de soporte ventilatorio le vamos a dar al paciente. Soporte ventilatorio al paciente no significa que tenemos que intubar al paciente. A veces el ponerle una cánula de oxígeno ya es suficiente. O a veces ni siquiera una intubación. Necesitamos hacer otros procedimientos para que esa ventilación sea adecuada. Entonces, eh, valorar la necesidad de soporte ventilatorio. Entonces, puede ser que el paciente tenga algún problema de la vía aérea, pero que no necesita soporte ventilatorio. Y hay otros pacientes que sí necesitan ese soporte ventilatorio. Y entonces, si vamos valorando de forma progresiva, si el paciente tiene o requiere un soporte ventilatorio, ese soporte va a ser un soporte invasivo, más agresivo para el paciente, o un soporte que no sea invasivo. Esto es lo que vamos a ver a continuación. Eh, el soporte ventilatorio, ¿qué quiere decir? Un paciente que tiene una vía aérea obstruida o que tiene una dificultad respiratoria que sea grave. Entonces, probablemente en esas situaciones extremas vamos a ir hacia una intubación del paciente, a veces ni siquiera una intubación, sino una traqueostomía que puede ser de emergencia o no, o una cricotiroidectomía quirúrgica. Eh, de, perdón. De todas estas, ya que de todos estos ítems que estamos, de lo que estoy hablando, el objetivo que tenemos, la necesidad de hacer soporte sí o soporte no, y qué tipo de soporte vamos a hacerle. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es el soporte ventilatorio, si es invasivo o no. El objetivo de ese soporte ventilatorio es, si vamos a hacer una maniobra más agresiva para el paciente, el objetivo más importante es asegurar al paciente que el intercambio de gas, de oxígeno, sea adecuado para el paciente. ¿Vale? Y entonces, la indicación más importante de ese soporte ventilatorio no lo da, no lo da espera que esto está, creo que aquí tengo yo problemas aquí a ver, a ver, que creo que la diapositiva se está yendo para el lado que no es. Estaba hablando el soporte ventilatorio, de forma invasivo, la hacemos cuando hay un fracaso de respiratorio, es decir, fracaso
respiratorio, estamos hablando que el paciente tiene hipoxemia con hipercapnia, sí o no. Puede ser que tenga solamente hipoxemia, pero no hipercapnia, o puede tener las dos juntas. Entonces, eh, los problemas de la vía aérea, cuando tenemos que intervenir en esta vía aérea, eh, no es solamente la parte de la vía aérea, sino que tenemos que, puede ser problemas respiratorios, puramente respiratorios del aparato de la respiración, el pulmón. Entonces, por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes con asma. Pero podría ser que el paciente sus pulmones están funcionando de forma correcta, pero que tenga un problema que no sea ventilatorio, pero sí de la circulación, por ejemplo, un shock séptico, un shock cardiogénico, etcétera. Entonces, eh, acordaros que la insuficiencia del soporte ventilatorio está relacionado entre el cociente respiratorio. El cociente respiratorio es la ventilación y la perfusión. Entonces, se puede comprometer solamente la ventilación, es decir, la parte pulmonar, que es lo que estábamos hablando aquí al principio, pero puede ser, en segundo lugar, alteraciones de tipo circulatorias. Podría ser que el paciente, esa unidad respiratoria, ventilación, perfusión, está correcta, pero el paciente no tiene esa fuerza, no tiene ese motor para movilizar para hacer funcionar el cociente respiratorio. Entonces, pueden ser esos problemas musculares, como una miastenia gravis, el síndrome de Guillain-Barré, también un paciente que ha tenido un politrauma a nivel de la columna cervical. También un paciente que tiene una intoxicación por opioides o por relajantes musculares. Cualquier cosa de esto ya no es, hay una insuficiencia respiratoria, sí, pero no como consecuencia ni del pulmón ni de la parte circulatoria. Entonces, todo eso, cada parámetro nos lo va dando la clínica del paciente. Y hay otras causas que nos obligan a intervenir en la vía aérea, pero que donde ni el pulmón está comprometido ni la parte circulatoria, por ejemplo, alteraciones metabólicas, etcétera. Vamos a verlo más adelante. Entonces yo les estaba diciendo inicialmente, eh, me surgía la pregunta, ¿en qué momento decidimos hacer algo en la vía aérea de un paciente en una situación crítica? Entonces, si nosotros tenemos enfrente a un paciente en una situación clínica y cualquier situación, repito, ya sea del pulmón propiamente o no del pulmón, que pone en riesgo la ventilación del paciente, la obligación nuestra es intervenir de forma inmediata para corregir o para prevenir esa complicación de la ventilación. Entonces, esa intervención en la vía aérea se debe hacer de forma rápida, mm, no perder el tiempo porque de eso depende la vida del paciente, pero se deben seguir todos estos pasos para hacer las cosas bien. Eh, Obviamente que estos pacientes, estamos hablando en las unidades de cuidados intensivos, habitualmente están monitorizados, hay un push oxímetro que ya lo coloco allí. Normalmente también tenemos electromiografía o electrocardiograma, etcétera, etcétera. Entonces, ya entrando en el tema propiamente de lo que es la valoración de la vía aérea, no la valoración más profunda de la vía aérea, pero la valoración de forma global de la vía aérea, les decía
que lo primero, lo más importante es conocer la anatomía de la vía aérea. Y conociendo esto y otros parámetros que vamos a revisar ahora, dependiendo de esa anatomía, vamos a valorar si el paciente tiene una, lo que nosotros llamamos una vía aérea difícil, ¿vale? Y luego, según vamos encontrando las patologías o los problemas que pueda tener este paciente, pues entonces ya nosotros como especialistas debemos saber cómo actuar para resolver estos problemas. Es decir, conocer las técnicas básicas de intervenir en la vía aérea, pero también conocer las técnicas más avanzadas para hacer un manejo adecuado de la vía aérea. De la anatomía de la vía aérea, pues yo creo que usted lo conoce mejor que yo. No tiene ninguna particularidad. Eh, la vía aérea alta, básicamente tenemos la vía nasal y la vía oral. Nosotros podemos intervenir o asistir por la vía nasal o por la vía oral. Recordar esta vía aérea alta, lo que representa hasta el sitio donde está la úvula, donde empieza propiamente la tráquea aérea, la hipofaringe, la epiglotis y todo esto, las cuerdas vocales, hasta entrar a la donde se divide la tráquea en los bronquios principales. Es decir, tenemos la vía aérea alta y la vía aérea baja. Para valorar esta vía aérea de un paciente que está despierto, esa valoración es, por ejemplo, la que nosotros hacemos en las consultas de los pacientes que se van a operar, en la valoración preoperatoria. Una maniobra muy sencilla es pedirle al paciente, abre la boca para mirar a ver cómo es el entorno de lo que les estaba explicando, la vía aérea alta. Esto, digamos, hablando de la boca, esto es lo que es una vía aérea alta, donde tenemos en la boca el paladar duro, un poquito más atrás el paladar blando, con la glotis, la úvula. Aquí tenemos los pilares de la amígdala y parece que no es importante, pero sí que lo es. La lengua también es muy importante. Y vamos a valorar si el paciente puede abrir ampliamente la boca. Si nosotros le decimos a un paciente, abre la boca, muy grande, muy grande, muy grande, normalmente podemos ver desde los dientes para atrás hasta ver, hasta visualizar la úvula, entonces presumimos que es una vía aérea para intervenir sobre ella. Si vemos, pero no tan fácil, si vemos la úvula, pero hay cosas como los pilares de las amígdalas que casi no lo vemos. Vamos a suponer que va a ser un poquito más dificultoso hacer procedimientos como la intubación. Y a veces, escasamente, se ve como la base de la úvula. Y en algunos momentos, en algunos pacientes, perdón, se ve, es una lengua grande. Por otro lado, el paciente casi no puede abrir la boca, no se ve prácticamente ni la úvula, no se ve, digamos, vemos que la cavidad de la boca eh, solamente está ocupada por la lengua. Eh, Eso es lo que se llama la valoración de Mallampati.
una primera valoración que se hizo en los años 80 eh, y que normalmente se sigue utilizando, aunque realmente no tiene mucha utilidad, pero se sigue utilizando y merece igualmente hacerla. Entonces, lo- la clasificamos en la clasificación de Mallampati 1, cuando podemos ver toda la parte anatómica de forma fácil. La Mallampati 2 es cuando vemos parcialmente. El Mallampati 3 es cuando apenas se visualiza la base de la úvula y el Mallampati 4 es cuando no visualizamos ni siquiera la úvula. Entonces, ese Mallampati 4 nos está hablando de que el paciente no puede abrir bien la boca o a lo mejor tiene una hipertrofia del tejido adiposo, por ejemplo, los obesos, y eso ya nos está hablando de que va a haber una dificultad para hacer una intubación, una laringoscopia. Esa es la primera valoración que normalmente se hace a pie de la cama del paciente o en los pacientes de las consultas de preoperatorios, clasificación de Mallampati. Y un poco más allá, cuando nosotros estamos haciendo la laringoscopia, la laringoscopia es cuando ya el paciente está más dormido o más sedado. Entonces, hay otra clasificación, pero esto nos habla de la dificultad, ya no solamente de intervenir la vía aérea, sino propiamente de lo que es la intubación. Eh, Esta clasificación, esta sí que es bastante útil, pero solamente a los pacientes que le estamos haciendo la laringoscopia. Esta se llama la clasificación de Cormac. Entonces, la clasificación de Cormac, ¿qué está haciendo? ¿Qué valora? Valora la zona donde está la epiglotis y donde están las cuerdas vocales y la entrada de la tráquea, es decir, donde termina la vía aérea alta y donde empieza la vía aérea baja, es decir, donde empieza la tráquea. Si se puede visualizar, como lo estoy enseñando en esta diapositiva, vamos a hablar que este paciente, tal cual como está esta imagen aquí que lo estoy enseñando, vamos a decir que este paciente tiene un Cormac 1. Uno que quiere decir que lo podemos ver casi todo bien. Podemos ver la epiglotis y las cuerdas vocales. Mallampati 2 es cuando a veces no se ve bien la epiglotis, se ven las cuerdas vocales, sí, pero de forma parcial. El Mallampati 3 es cuando se ve escasamente la entrada de la tráquea, es decir, se ve muy hacia el final las cuerdas vocales, pero con bastante dificultad. Y cuando a un paciente lo clasificamos por una laringoscopia como Cormac 4, es aquel paciente que no se ve nada de la entrada de la tráquea. Es decir, que es un paciente muy difícil de intubar. ¿Por qué es difícil? Porque simplemente porque no estamos viendo el agujero por donde tenemos que eh, introducir el tubo traqueal. Entonces, Corma 4 es una dificultad importante para realizar una intubación del paciente. Entonces, eh, conociendo la anatomía, como ya les estaba explicando, y haciendo esa evaluación del paciente para mirar si la vía aérea va a ser difícil o no, lo primero que hacemos, ya repito, el Mallampati.
cuando el paciente está despierto. Si estamos haciendo una laringoscopia, entonces si es un grado 1, grado 2 o grado 3 o lo que sea de Cormac, y otros parámetros, otros pilares importantes eh, para valorar esta vía aérea y catalogarla como vía aérea difícil es saber si el paciente tiene una movilidad adecuada del cuello. A veces el paciente puede abrir la boca bien, pero luego a la hora de hacer una intubación es difícil porque el paciente tiene un cuello muy corto o simplemente porque tiene un problema en la columna cervical y no nos permite movilizar el cuello. Entonces, si eso lo hubiese, catalogamos este paciente como de riesgo alto para una intubación. Entonces hablamos que la vía aérea de este paciente es difícil. Entonces, cuando nosotros vamos a intervenir en la vía aérea de un paciente, vamos a hacerle algo a ese paciente. Imaginemos que el paciente no en un quirófano, pero llegó a urgencias y tiene un problema de la vía aérea, le cuesta respirar o lo que sea. Vamos a intervenir sobre esa vía aérea. Puede ser unas técnicas que son más sencillas, más básicas, o vamos a hacer practicar otras técnicas que son más avanzadas. Vamos a mirar de qué se trata todo esto. Eh, Les estaba diciendo que eh, si es posible, a veces no lo es, si es posible valorar esa vía aérea del paciente, eh, podemos llegar a la conclusión de que el paciente tiene una vía aérea difícil. Vía aérea puede ser que tenemos una dificultad para la ventilación. Puede ser que tenemos una dificultad de la laringoscopia. Puede ser que tenga una dificultad o que tenemos un fracaso para hacer la intubación. Imaginaros que ninguna de las anteriores tiene el paciente. Se ventila bien, la laringoscopia se realiza bien, el paciente se ha podido intubar bien, pero resulta que cuando vamos a hacer el destete, vamos a extubar al paciente, vamos a quitar ese apoyo ventilatorio, no podemos. Es decir, tenemos una dificultad o un fracaso de extubación. Fíjense que vamos más allá del cuadro clínico del paciente. El numeral 4 son los conceptos más modernos, más nuevos, hablando de la vía aérea difícil. Y esto, yo podría decir que la mitad de las personas que manejan unidades de cuidados intensivos todavía no manejan este criterio. Entonces, a veces cuando se hace el pase de un paciente de un equipo de la mañana a la tarde, dice, no, ese paciente no tiene vía aérea difícil, se puede ventilar bien, se pudo intubar bien y tal, pero el paciente puede ser catalogado como vía aérea difícil cuando queremos retirar ese apoyo con la intubación y no se puede. El paciente sigue con mucha dificultad con mantener una saturación adecuada. Entonces, la vía aérea no es solamente la ventilación, la vía aérea no es solamente la intubación, son muchos parámetros, bueno, muchos, estos 4 parámetros que hay que tener en cuenta. Repito otra vez, la valoración básica. Primera, la básica, la sencilla, la de la consulta, es la clasificación, la valoración de Mayampati. Mayampati, Mayampati grado 1, grado 2, que más o menos se visualiza todo.
el grado 3 que ya no se ve tan bien, pero se puede imaginar, y el grado 4 de Mayampati, donde no podemos visualizar prácticamente nada. Y esa es la otra clasificación, ya propiamente haciendo de la laringoscopia, es la clasificación de Cormack. El grado 1, donde vemos todo perfectamente bien, desde el inicio de la tráquea. El grado 2, donde se ven las cuerdas vocales, se ve el agujero donde empieza la tráquea, pero parcialmente. El grado 3, donde se ve la epiglotis o así, pero no se ve claramente el agujero. Y hay el Cormac 4, donde no vemos nada. Queremos introducir el tubo orotraqueal y no vemos dónde vamos a introducirlo. Entonces, eso es esas dos valoraciones es lo que yo les quería decir, son valoraciones previas, que es valoración básica. Eh, y una valoración un poquito más avanzada es lo que les estaba diciendo, no es solamente eh, estas dos parámetros, sino valorar si tenemos alguna dificultad en la ventilación de con la mascarilla, si tenemos una dificultad haciendo la laringoscopia, si tenemos una dificultad o tenemos un fracaso de intubación, es decir, no hemos podido intubar al paciente, o si el paciente lo hemos intubado, pero luego ya no lo podemos extubar, no se puede hacer de forma adecuada ese destete. Entonces, dependiendo de esa valoración del paciente y en ese mismo, en ese orden, en esa secuencia, se tiene que seguir empezando lo que yo decía muy al principio, ser sistemáticos con cada paciente. Cada paciente es distinto. Entonces, yo en el campo mío o cuando nosotros asistimos a los pacientes que llegan a urgencias de un politraumático eh, o un paciente con un problema respiratorio severo, una neumonía, un EPOC, etcétera, lo primero que hacemos empezar a ayudarle con la ventilación, con una mascarilla cualquiera. Entonces, la pregunta que surge es, ¿se puede ventilar al paciente? Y vamos a tener la respuesta, sí, se puede ventilar. O lo contrario, no, no se puede ventilar. Entonces, aquí ya tenemos algún problema que tenemos que decidir de forma rápida, pero de forma ordenada. Hablamos de la ventilación. Pasamos a la siguiente etapa de la intervención en la vía aérea. La pregunta es, necesitamos intubar al paciente. ¿Se puede intubar el paciente? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo de la respuesta que nosotros tengamos, vamos a actuar. Entonces, fíjese, resulta que la primera pregunta no es si se puede intubar al paciente, no. La primera que tenemos que hacer es, ¿se puede ventilar al paciente? Si el paciente no se puede ventilar, pues es un problema. Si el paciente sí se puede ventilar, no pasa nada, no hay ningún apuro, se puede seguir todo el proceso del paciente, porque el paciente se puede asistir ventilatoriamente, pero queremos intubarle y no podemos. Tenemos que buscar otra alternativa a la laringoscopia, pero sabemos que el paciente sí se puede ventilar. Eh, la otra opción es
no podemos ventilar, nos está costando, el paciente se va desaturando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pasar rápidamente, ya hemos hecho la valoración, que la ventilación que es dificultosa, pasamos rápidamente a la intubación. Entonces, resulta que nos encontramos que el paciente sí que lo podemos intubar. Si hemos podido intubar al paciente, digamos que esa emergencia de no ventilación se nos acaba. ¿Por qué? Porque ya tenemos un tubo en la tráquea y con ese tubo ya podemos asegurar la ventilación. El paciente no se podía ventilar, pero con la intubación ya sí se puede hacer. Pero imaginaros si la respuesta es, ¿se puede ventilar al paciente? No. Vamos a intubarlo rápidamente. Vamos a intubarlo y no podemos. Entonces, eso ya no se llama una situación grave, no, eso se llama una tragedia. No se puede ventilar, no se puede intubar y tenemos que recurrir a otras cosas más avanzadas. Entonces, aquí está todo este algoritmo que nosotros tenemos aquí. eh, si se sospecha dificultades en la ventilación o en la intubación con la laringoscopia. Si hay dificultad de la ventilación, que puede ser sí o que puede ser no. Si aparte de esto tenemos que preguntarnos si hay un riesgo de aspiración. Resulta que el paciente lo tenemos programado para una cirugía electiva, es decir, que el paciente está en ayunas, con un estómago vacío, pues podemos ir un poquito más tranquilos. Pero si el paciente lo trae un servicio de emergencia, una ambulancia, en un accidente, en una calle, después de comer, probablemente el paciente tiene un estómago lleno, probablemente todo se vuelve más oscuro, más complicado. Entonces, aparte que no se puede ventilar un paciente, que no se puede intubar, se nos suma otro problema que es que hay un riesgo de aspiración, de broncoaspiración. Y todo esto nos va a conducir a que el paciente empiece a tener, a hacer una desaturación, es decir, una hipoxemia severa. Y dependiendo de la fase, de la etapa que estemos, pues tenemos que actuar de una manera u de otra. Esto es lo que se llama valoración de la vía aérea. La valoración de la vía aérea, ¿qué objetivo tiene esa valoración que hacemos en la clínica, el paciente en una consulta? Eh, Establecer si el paciente tiene una vía aérea difícil, sí o no. Y si es difícil, por causa de, es difícil de ventilar, porque es un obeso, porque tiene la lengua muy grande, porque no abre bien la boca, por lo que sea. Es un paciente difícil o sospechamos de que tiene que va a ser una intubación difícil porque tiene otro problema. Y todos los, todo esto, etiquetar a un paciente de vía aérea difícil, si es un procedimiento programado, tenemos que estar preparados con fibroscopia, con otras palas de laringo, con videocámaras, etcétera. Y entonces, dependiendo de la urgencia que sea para manejar esa vía aérea, si se puede al paciente, si el paciente está consciente, hacer una preoxigenación, hacer un planning, es decir, tenemos sospecha de que el paciente tiene una vía aérea difícil para intubación, porque en otro momento se intentó y no se pudo, pues vamos preparando un fibroscopio, vamos a preparar un cirujano que nos pueda hacer una traqueostomía de urgencias, etcétera, etcétera. Y como dice esta diapositiva, finalmente, en algún momento
tenemos que buscar una ayuda y tener la colaboración de otros profesionales. Básicamente, esto es de la valoración de la vía aérea. Entonces, es muy importante la valoración adecuada de la vía aérea. Fíjese que yo he comenzado la charla, esta primera parte de la charla, hablando de la anatomía, hablando de la nariz, hablando de la lengua, hablando de la úvula, hablando de otras cosas. Y llegamos a una situación en algún momento que realmente es dramático, una emergencia cuando una vía aérea difícil no se puede intervenir. Entonces, eh, intervenir una vía aérea no es, yo decía también al principio, que no es solamente hacer una intubación y ya, no, hay unas técnicas básicas, dependiendo de tipo de vía aérea, que es de lo difícil que sea, y hay otras técnicas que son más avanzadas. Vamos a ir mirando. Eh, Resulta que el paciente llega a urgencias o en un quirófano, le vamos a hacer una sedación, como una endoscopia, cualquiera, gastroscopia, colonoscopia o una sedación de otro procedimiento, y el paciente no requiere un soporte ventilatorio invasivo o no. Entonces, esa es la primera pregunta cuando vamos a intervenir, es ¿en qué momento tenemos que intervenir sobre esa vía aérea? Segundo, la segunda pregunta, ¿es una vía aérea difícil, sí o no? En tercer lugar, ¿vamos a intervenir? Sí, vamos a intervenir. ¿Qué tipo de intervención vamos a hacer? Una técnica no invasiva, pues lo más fácil, lo que menos produzca, tenga menos riesgo para el paciente. O si vamos a hacer una ventilación, una intervención invasiva. La, ese soporte ventilatorio no invasivo, invasivo, básicamente son dos tipos. Administrar oxigenoterapia, por ejemplo, la oxigenoterapia de alto flujo. Esa es simplemente poner unas cánulas especiales, pero eso no es invasivo propiamente. O un ventimás, etcétera. Pero cuando es invasivo, entonces, que vamos a hacer una intubación o una traqueostomía, entonces no es solamente preparar el laringoscopio y no solamente preparar el tubo, no, hay que preparar todo lo que viene detrás de eso. Preparar un ventilador, un aparato de respiración, hay que preparar unos medicamentos y ya tenemos el acceso a la vía aérea, ya le estamos haciendo el soporte, lo tendremos que mantener. Entonces, vamos a necesitar probablemente unos fármacos para mantener al paciente de forma adecuada. Es decir, si el paciente está intubado, hacer una sedación o una relajación muscular, etcétera. Entonces, repito, soporte ventilatorio, no invasivo o sí, invasivo. Eso es muy importante. Del no invasivo, lo más sencillo, unas cánulas, unas gafas de oxígeno, un ventimás o un alto flujo, que es lo que utilizamos hoy en día con bastante frecuencia en posoperatorios a los pacientes que tienen un poquito de dificultad de destete. ¿En qué momento ponemos unas gafas nasales o en qué momento ponemos un ventimás o en qué momento ponemos estas gafas nasales de alto flujo? Dependiendo de la necesidad que tenga el paciente, la necesidad de oxígeno extra para que su nivel de saturación de oxígeno sea lo adecuado.
Voy a repetir esta frase. Depende en la no invasivo. Depende de las necesidades de oxígeno para que el paciente tenga una saturación adecuada. Fíjense que no he mencionado en ningún momento que depende del CO2, que el paciente está con hipercapnia o lo que sea. El soporte ventilatorio que no es invasivo no controla el CO2. Si el paciente está hipoxémico, lo podemos manejar con unas gafas de alto flujo. Pero si el paciente está con hipoxemia y con hipercapnia, las gafas nasales o incluso las de alto flujo no están indicados al paciente. Pregunta de examen, no están indicados. ¿Por qué? Porque las gafas de alto flujo, que fueron las que manejamos hace 4 o 5 años, cuando hubo la pandemia, cuando hubo estos confinamientos aquí en España y en todo el mundo, manejábamos mucho las cánulas de alto flujo y todo el mundo, pues parece ser que nos gustaron mucho y todo el mundo lo usa para cualquier cosa. Pero las gafas nasales de alto flujo no controlan el CO2. Por lo tanto, si hay hipercapnia, se tiene que pensar en otro método. Entonces, si pasamos de lo no invasivo al soporte ventilatorio invasivo, entonces ya estamos hablando con otras palabras, que vamos a hacer una intervenir sobre la vía aérea baja, sobre la tráquea, es decir, una intubación traqueal, y básicamente necesitaremos un ventilador. Y lo primero para hacer la intubación, primero la ventilación y un laringoscopio. Y hoy en día, antiguamente cuando yo hacía la especialidad, solamente teníamos tubos de intubación de la tráquea, pero hoy en día hay otros sistemas que se comporta como una intubación, pero que no es propiamente una intubación, es menos agresivo. Esos son los tubos endotraqueales. Hay varios modelos, varias formas, varias según la necesidad de cada paciente. Eh, y esto es lo que se llaman las mascarillas laríngeas, que tienen una serie de ventajas porque son más rápidas de poner, son más fáciles, el paciente a veces se adapta más fácil, requiere menos relajación, menos eh, hipnosis al paciente, eh, pero son ya formas, son soporte ventilatorio, pero invasivo para el paciente. Entonces, si nosotros hemos optado por este aparato que es el tubo endotraqueal, ¿dónde está ese tubo? ¿O dónde lo vamos a colocar? Pues puede ser por la nariz o por la boca. Habitualmente el orotraqueal, intubación orotraqueal, entra aquí por la boca, llega a la epiglotis y atravesamos la epiglotis y lo entramos al inicio de la tráquea. Habitualmente estos dispositivos, este tubo endotraqueal, habitualmente tienen en la punta un balón aquí. ¿Para qué? Porque lo hinchamos con un dispositivo aquí, lo hinchamos y esto nos sella la tráquea. Es decir, de la tráquea que es anterior, detrás está el esófago. Si luego el paciente tiene un contenido en el estómago, que tenemos tiene riesgo de vomitar, si ese contenido se viene del estómago y llega aquí a la vía aérea alta, por aquí con este balón, no puede entrar. Entonces ya lo tenemos controlado. Ese riesgo de broncoaspiración ya no existe si el paciente tiene un tubo orotraqueal.
La mascarilla laríngea es algo parecido, pero, pero es distinto. Entra igualmente por la boca. Normalmente no necesitamos un laringoscopio. ¿Por qué? Porque tiene una punta aquí y fíjese que tiene aquí un balón, es más grueso. Entonces, ese balón, esa punta, perdón, en la punta de ese balón, lo enclavamos al inicio del esófago propiamente, es decir, donde empieza la tráquea, adelante, por detrás, es decir, la cara posterior de la tráquea, eh, donde empieza el esófago, esa punta cae y sella o tapa este agujero aquí, y el agujero por donde entra el aire, en este caso el oxígeno, entra y pasa directamente a la vía aérea, es decir, no al tubo digestivo, no entra al esófago, no se nos pasa al estómago. Entonces, como no hay necesidad de hacer una laringoscopia, no tenemos que ser expertos de la laringoscopia, es más fácil de meter, digámoslo, que se puede introducir a ciegas, luego se tiene que hacer la comprobación si es correcta o no. Mm, sí que con frecuencia si acertamos y ponemos la máscara, se llama la máscara laríngea, si la metemos de tamaño adecuado para el paciente, casi siempre las mascarillas actuales nos sella el esófago. Entonces, disminuye el riesgo de broncoaspiración, pero no nos garantiza como si nos podría garantizar un tubo. Fíjese la diferencia. Esto es un balón que está sellando la tráquea y la mascarilla laríngea, mm, laríngea no está metida dentro de la tráquea. Puede ser que haya un reflujo de líquido y puede producir broncoaspiración. Probablemente no de contenido de sólidos, pero a veces de líquidos ácidos que vienen del estómago nos puede producir algún daño en el pulmón. Es decir, la mascarilla laríngea tiene la desventaja de que no nos asegura hacer un sealing o sea, un sello de la vía aérea superior. Entonces, ¿en qué momento intervenimos en esa? Fue la primera pregunta que hice. ¿En qué momento decidimos hacer algo en la vía aérea de cualquier paciente? Vamos a hacer algo de un paciente cuando el paciente no tiene ningún problema en la vía aérea, eh, ni la vía aérea alta, ni la boca, ni está sangrando, el pulmón está bien, el corazón está bien, todo está bien, pero hay que proteger la vía aérea. ¿Protegerla de qué? Porque, por ejemplo, un paciente que tiene una pérdida de la conciencia, un paciente que está convulsionando por la parte pulmonar, no tiene patología, pero tiene un problema del sistema nervioso central. Hay que proteger esa vía aérea. Entonces, como por ejemplo la pérdida de la conciencia. Si el paciente en un accidente, estómago lleno, tiene un riesgo de aspiración, pues lo intubamos hasta que pase ese riesgo de aspiración. También ese paciente que tiene un politraumatismo, pulmonarmente no tiene nada, pero tiene fracturas maxilofaciales severas, pues hay que proteger esa vía aérea. Y en este contexto, por ejemplo, de las fracturas maxilofaciales, el riesgo de obstrucción de la vía aérea, obstrucción es o bien por la aspiración, broncoaspiración, o bien de un traumatismo por sangrado de la parte alta,
el paciente puede tener una obstrucción de la vía aérea y hay que proteger la vía aérea. Y uno dice, pero si el paciente no tiene problemas en el pulmón, pero hay un riesgo que que se puede complicar la vía aérea si no la protegemos. Entonces, en ese momento iniciamos un soporte invasivo para proteger la vía aérea. Pero hay otros pacientes, perdón, que sí necesitan ayudarle a la ventilación. Un paciente que está en apnea, que ha perdido la conciencia por una intoxicación por opioides, por una sobredosis de relajantes musculares, que tiene un estado de conciencia con un Glasgow por debajo de 8, un paciente que tiene una dificultad evidente de la respiración. El paciente está con una taquimea, respira muy rápido, muy superficial, hace hipoxia, hace hipercapnia, el paciente está cianótico. Esos pacientes que tienen un sobretrabajo respiratorio, a estos pacientes tenemos esa necesidad de ayudarle con la ventilación. Entonces la ventilación no lo hace el paciente, la vamos a asumir nosotros. Y los pacientes que tienen una reanimación, que tienen paro por cualquier razón. Entonces, había dicho en ese orden que ese orden tiene que ser sistemático para no equivocarse. Vamos a hacer un soporte, vamos a intervenir sobre la vía aérea. Vamos a intervenir no invasivo o invasivo. Y ya llegamos al extremo de que sí que vamos a ser invasivos. Entonces pasamos, antes de hacer cualquier procedimiento, de hacer una intubación, de poner una mascarilla laríngea, tenemos que hacer esa revisión previa, aunque sea una emergencia, que se llama el checklist que hacemos nosotros anestesiólogos y hoy en día las unidades de quirófano, casi todo. El checklist, esto eh, es relativamente nuevo, más o menos desde el año 2010, y esto se tomó de lo que hacen los pilotos antes de despegar con un avión comercial. Lo primero que hacen es, me imagino, no, yo no soy piloto, miran si tiene gasolina o no, si funciona esto, si funcionan las comunicaciones, revisan el tiempo, revisan una cosa, revisan otra cosa, y finalmente cuando el checklist del piloto dice, sí, sí, las condiciones meteorológicas están correctas, el avión está correcto y todo está correcto, adelante. Entonces, nosotros en los quirófanos hacemos siempre, cada día y con cada paciente, hacemos el checklist nuestro. Y entonces, este es el checklist que ojalá que esto ustedes lo pudieran copiar de alguna manera a nivel de las tráqueas. En la vía aérea puede ser de la boca, orotraqueal o nasotraqueal. Si necesitamos hacer una cricotirotomía, una traqueotomía, eh, en cuanto a vías. En cuanto a las indicaciones, ¿por qué vamos a intervenir en la vía aérea? Para garantizar la apertura. Si resulta que está obstruido, que está sangrando el paciente, que lo que sea. Y o ninguna de las anteriores, pero hay que proteger al paciente. ¿Por qué? Pues porque está en coma o porque vamos a una indicación de intervenir de forma invasiva, porque necesitamos hacer una ventilación mecánica, porque es un paciente que se va a operar de una cirugía mayor. Y el checklist es, si vamos a hacer una técnica invasiva, lo que les estaba diciendo, necesitamos no solamente el tubo y el laringo, necesitamos unos fármacos para el paciente, para que el paciente esté dormido, para que el paciente esté relajado, para que el paciente no sufra. Puede ser un hipnótico, la ketamina, puede ser el fentanilo,
puede ser un relajante muscular, lo que sea. Y normalmente no es, puede ser el rocuronio sí, el otro no. No, normalmente usamos todos al tiempo. Esto es el checklist nuestro. En cuanto a material, empezamos a auscultar al paciente, saber cómo está, preparar lo que necesitamos que preparar, un ambú, el laringo, el tubo, todo esto. Pero si vamos a hacer algo invasivo, les estaba diciendo que necesitamos una medicación. Hay que revisarlo y tenerlo preparado. Y si el paciente ya lo tenemos todo en la primera fase, en la fase inmediata, ya está intubado el paciente, pues necesitamos conectarlo a un aparato de respirador, a un respirador mecánica. Necesitamos monitorizar al paciente y necesitamos otra serie de cosas. Esto para mí, ojalá que sea lo más importante de esta charla. Cuando vamos a hacer un procedimiento sobre la vía aérea, aunque sea poner unas gafas nasales al paciente o un ventimás, hay que hacer un checklist. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a intervenir? ¿Por qué le ponemos esas gafas? ¿Es necesario? Sí, es necesario. No, sí, sí, hay que hacerlo. ¿Por qué? Por esto. ¿Vía aérea es difícil o no es difícil? Sí. ¿Las gafas nasales o mejor un alto flujo? No, tal cosa. Pues sí, siempre de forma sistemática. Y obviamente, si llegamos de las gafas nasales y terminamos en en una intubación, pues esto es el resumen de todo. Esto es lo que se llama una valoración de la vía aérea. Fíjense que no les he hablado yo de ninguna entidad específica. Yo no estoy hablando ahora ni de un infarto, no estoy hablando ni de un edema pulmonar, no estoy hablando de una hemorragia pulmonar, no estoy hablando de la neumonía, solamente el procedimiento de intervenir la vía aérea. El checklist de la vía aérea lo resume, esta charla lo resume aquí todo. ¿Vale? La medicación, los aparatos. Y entonces pasaríamos a la segunda parte de esta charla. La segunda parte que ya es propiamente la intubación orotraqueal, es decir, vamos a comenzar con la segunda parte. Primero voy a hacer una pausa de 5 minutitos. Si hay, antes que la pausa, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Y luego ya vamos a obviar todo esto que yo les he explicado y nos vamos a centrar y concentrar en lo que es propiamente la intubación de la tráquea. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, pues yo les escucho. Allá. No sé, Giovanna o Sandra, o si hay alguna pregunta de los compañeros que están atendiendo las charlas. Buenas tardes, estimados participantes. Es momento de realizar consultas, dudas. Si todo está claro, por favor, igual coméntenlo mediante el chat del Zoom o puedan escribir sus consultas, dudas que tengan sobre el tema. No, no lo he entendido, no hay ninguna pregunta. Sí. ¿Podemos qué?
Vale, si me deja 2 minutos, yo Sí, voy a tomar un poquito de agua y enseguida continuamos, ¿vale? claro, claro, perfecto. Intentaré, Damos un pequeño receso. intentaré ir un poquito más rápido porque veo que ya he pasado un poquito más de una hora.